¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este programa creado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que busca acercarles el quehacer de los profesionales en las ingenierías y la arquitectura. Recientemente hemos visto lamentables noticias relacionadas con el sismo y la tragedia que sucedió en Turquía y nos preguntamos si alguna vez podremos ver los edificios colapsar en nuestro país de esa forma. Y precisamente para responder esa y otras preguntas es que le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el ingeniero, el señor don Miguel Cruz, quien es coordinador de la Comisión del Código Sísmico de nuestro país. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a compartir estos conceptos. Muchísimas gracias. La primera pregunta, y creo que la que todo el mundo se hace, don Miguel, a propósito de las imágenes que hemos visto es, ¿podríamos ver en Costa Rica una catástrofe de ese nivel, ver los edificios colapsar por completo? Bueno, ya nosotros tuvimos una experiencia parecida con un sismo de similar magnitud, similar profundidad, que fue el sismo de Limón, de abril de 1991. Se cayeron algunos edificios, colapsaron y hubo muchísimo daño en infraestructura. Lo que pasa es que no hemos llegado a ver ese tipo de daño generalizado en edificios tan frágiles como los que hemos visto que se cayeron en Turquía. Y siempre con el respeto que nos merece la ingeniería turca, nos da la sensación a muchos de los que vemos los videos de que los edificios son excesivamente frágiles, carecían de suficiente refuerzo, suficiente resistencia, y lo que es muy importante para sobrevivir un sismo, es la ductilidad. Las estructuras tienen que tener suficiente resistencia, rigidez y ductilidad en ambas direcciones principales del edificio. ¿Cuáles son las direcciones principales? Digamos norte, sur, este, oeste, para ponerle un ejemplo. Y en esas direcciones él tiene que ser capaz de absorber la fuerza, de equilibrar la fuerza, absorber la energía que el sismo le impone, y de esa manera podrá dañarse, pero lo que se espera es que no se colapse. Don Miguel, ¿y qué significa la ductilidad para comprender mejor ese término? Vea, yo siempre lo pongo con el ejemplo que tenemos en las clases. Una barra de tiza, usted la quiebra muy fácil y se quiebra, sí, pierde todo. Es absolutamente frágil la barra de tiza. Pero si usted coge un clip de esos que usamos para pegar papel, usted lo quiere quebrar, le va a costar muchísimo, sí, quebrarlo. Tiene que darle y darle y darle y darle hay que hacer hasta fatigarlo. Y hasta el final es que se quiebra. Si los edificios nosotros los construimos con el concepto de ductilidad, igual que el clip, y no como la tiza, el comportamiento es totalmente diferente. Y eso es lo que pretendemos aprovechar en las estructuras que nosotros diseñamos, darles ductilidad. Y lo que vemos en Turquía es que muchas de las paredes se quebraron como la tiza y no como el clip. No se comportaron así hasta que, incluso el clip, si uno intenta deformarlo, hasta que se pone caliente. Se pone caliente. Esa calor que adquiere el clip es simplemente la energía que le estamos transmitiendo para que él disipe la energía. El sismo lo que es un movimiento en el suelo. Ese movimiento en el suelo tiene velocidad, desplazamiento y aceleración y hace que las masas del edificio se aceleren. Y ustedes recuerdan de sus cursos de bachillerato que masa por aceleración es igual a fuerza. Sí. Decía la ley de Newton, o dice la ley de Newton. Y entonces esa fuerza es la que tiene que equilibrar la estructura. Probablemente la estructura no tenga suficiente resistencia para asumir toda la fuerza elástica, pero sí para sobrevivir la fuerza, sí empieza a disipar la energía mediante energía plástica, que al final termina convirtiéndose en calor, igual que el clip. Don Miguel, el código sísmico es fundamental y los profesionales lo aplican al pie de la letra en nuestro país, pero pensando en quienes están en casa viéndonos y su vivienda tiene una antigüedad, no sé, unos 50 años y una parte de la estructura es cemento, la otra es madera y luego hemos hecho alguna modificación y no necesariamente fue construida en ese momento por un profesional, sino por algún conocido que era maestro de obras o alguien en la casa que se puso a hacer la vivienda y tenía un concepto muy general respecto a esto. A construcción, ¿podrían ese tipo de viviendas y estos ocupantes que están en casa viéndonos en este momento estar en algún riesgo mayor, precisamente por eso, porque la vivienda quizá no contiene esos conceptos sismoresistentes de los que habla el código? Es muy probable que el riesgo en ese tipo de edificación sea mayor que el riesgo en una edificación hecha de acuerdo con el código.
Eso es casi que una verdad Seguro. absoluta, el riesgo mayor. Ahora, recuerden de que el riesgo no solamente está en la casa, el riesgo se compone de dos partes. Primero, que la amenaza sísmica, es decir, la probabilidad de que se me dé un movimiento sísmico en el sitio donde tengo la edificación que me la dañe, y luego la probabilidad de que, dado que se dio ese movimiento sísmico ahí, se dañe. Entonces son dos cosas que tenemos que lograr para ver cuál es el riesgo. Entonces, si yo tengo alguna duda respecto a que mi casa tiene tal o cual riesgo, ¿verdad? Entonces mejor, sabiendo que tengo la amenaza allá atrás, mejor me prevengo, perdón, para reforzar la edificación y evitar un colapso. Y ya pensando en la estructura, don Miguel, es normal que cuando hay un sismo escuchemos la casa crujir y que nos pongamos después a pensar, voy a hacer una revisión a ver qué veo aquí, si se dañó, qué debería yo ver en mi vivienda. ¿Es normal que mi vivienda cruja cuando hay un sismo? Sí, claro, los sismos generan un movimiento porque ese es su efecto, y el movimiento genera roces entre materiales y entre contenidos que generan el ruido. Además de que el sismo también trae un ruido inherente a él, ¿verdad? Particular. Entonces, cuando usted oye el sismo, lo importante es que usted vaya y verifique su casa. ¿Qué tiene que verificar? Dinteles de puertas, paredes, en qué condición quedaron los apoyos de techo, si es que hay algún problema, ¿verdad? Es muy importante tener una guía de inspección. Yo muchas veces se lo he sugerido a algunos de los clientes. Mire, si usted tiene un sismo de tal magnitud, vaya y vea tal elemento. Si ese elemento está sano, ya, tranquilo, no pasa más. Pero si ese elemento le ve tal o cual cosa, entonces siga revisando estos otros. Yo creo que la guía de inspección siempre es muy importante. Es algo que todavía no hemos logrado de implementar o de aplicar en la práctica de revisión de sismos. Don Miguel, en esa misma línea, por ejemplo, hay un sismo y mi puerta no cierra como antes, ¿podría esa ser una señal? Si la puerta de una habitación, de la casa en general, la principal o cualquiera, después de ese sismo, la tengo que cerrar con más dificultad o quedó más floja o más bien quedó pegadita, ¿eso es una señal? Absolutamente, todos los materiales se deforman. No existe nada infinitamente rígido, ¿verdad? Salvo el agua, no hay manera de comprimirla, ¿verdad? El asunto es que cuando viene el sismo alguna deformación se da y algunas quedan remanentes y pueden ser muy pequeñitas, suficiente como para que te trabe la puerta. Después del sismo usted tiene que ver en qué condición quedaron sus marcos, en qué condición están sus puertas, si hay algún problema de apoyo en sus techos, ¿verdad? Muchas veces el techo juega un papel muy importante, porque el techo es una especie de tapa que, si es suficientemente rígida, mantiene a todos los demás elementos amarrados, ¿verdad? Por eso muchas casas de adobe en el pasado lograron sobrevivir y otras no, porque su sistema de techo fue suficientemente bueno y estaba bien amarrado para que no se movieran sueltas, ¿verdad? La construcción de adobe en este momento está prohibida en Costa Rica, pero si usted quiere reforzar alguna casa de ese tipo, debería empezar primero por lograr que toda la estructura tenga integridad, y el techo es uno de los elementos que le da integridad. No es algo entonces que deberíamos modificar tampoco aleatoriamente. Aquí hemos aprendido en Sinergia que nosotros no deberíamos hacer nada de forma empírica, salvo cosas muy tal vez incluso estéticas o detalles muy pequeñitos. Pero ahora que usted habla del techo, don Miguel, es algo que tampoco deberíamos modificar nosotros así aleatoriamente, y que yo diga, ay, voy a hacerle un camisillo al techo aquí, voy a, no sé, a cambiar el cielo raso, a poner cualquier otra estructura, a mover alguna baranda. Tampoco puedo hacer eso. Bueno, no, hay elementos estructurales y elementos no estructurales, ¿verdad? El techo usualmente es un elemento estructural, porque es parte de lo que soporta la carga gravitacional del mismo techo y los vientos, y además de eso juega un papel de amarrar el resto de los elementos estructurales. El cielo no. El cielo es un elemento no estructural, pero eso no quiere decir que usted tenga que obviar cómo hacer el cielo. En el sismo de San Isidro del año 83 se cayó todo el cielo del hospital, y eso fue suficiente para cerrar el hospital, aunque la estructura hubiese sobrevivido. En el sismo de Limón pasó parecido, se rompieron las puertas y los pisos, la estructura sobrevivió, pero el hospital no se pudo usar. En realidad es que son elementos, todos los elementos de una estructura son necesarios. Todo juega. Todo juega. Don Miguel, otra pregunta que quisiera hacerle en este sentido es, siempre en la línea de que hay cosas que no podemos hacer para jugárnosla, porque nos puede costar muy caro. Muchos
deciden, no sé, hacer una ventana, botar un muro porque ya no me gusta cómo se ve. Todo esto tiene una implicación futura en caso de sismo, que yo nada más decida, voy a romper aquí la pared para hacer una ventana. Me parece que aquí es donde debería sentir mejor ventilación. No, definitivamente, si usted va a quitar una pared, tiene que ver cómo repone la resistencia que quitó al quitar esa pared. Hay gente que me pregunta, mire, ¿yo puedo quitar esta pared? Bueno, solo si agregas otra por allá, o solo si reforzas aquella que quedó por detrás. Porque si lo que yo le quito a la estructura, debo reponérselo en alguna otra parte. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar seguiremos conversando sobre la importancia del código sísmico en las edificaciones que se construyen en nuestro país. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. En caso de los edificios, volviendo al caso particular de Turquía, que veíamos gran cantidad de edificios de muchos pisos, que no es lo común en Costa Rica, a excepción de tiempos más recientes. Acá en Costa Rica y particularmente en San José, la pregunta al respecto es, ¿esos edificios son sismos resistentes? ¿Podemos estar tranquilos con edificios como el de Links, pensando en edificios públicos, o las torres que vemos en el centro de San José? ¿Podrían resistir sismos y no caer como vimos estas otras en Turquía? Sí, definitivamente. Todos aquellos edificios que hayan sido construidos con el código sísmico tienen lo que se llama en el mismo código un nivel de desempeño esperado, y la idea es que un sismo fuerte como lo que esperamos sucedan en San José, ellos alcancen el nivel de seguridad de vida, es decir, que se dañen, que presenten algunas grietas, que se vean algunos elementos que pueden haber quedado ligeramente deformados, pero que no colapsen. Tendría que ser una especie de cataclismo para terminarlo de botar, pero eso en San José no esperamos ese nivel de amenaza sísmica tan grande, como por ejemplo el que se ve en las partes centrales de Chile o de Perú. O en Nicaragua, en su momento que se vieron situaciones también, no con edificios tan altos, pero también con sismos muy cercanos, don Miguel, que incluso generaron la experiencia para que aquí en Costa Rica se hiciera el código. Sí, definitivamente Managua no fue un sismo tan grande, fue un sismo 6 y algo. Lo que pasa es que estuvo localizado justamente debajo de la ciudad, y una ciudad construida con materiales muy frágiles y con estructuras que probablemente no fueron concebidas sismoresistentes para la época. Y entonces vino el sismo y generó ese nivel de daño tan grande en el 72, que después vino un sismo más o menos gemelo a ese nuestro en el 73, que fue el que dio el detonante para que se diera la formación del Código Sísmico de Costa Rica, que precisamente este año cumple 50 años. Precisamente eso le iba a decir, Miguel, estamos cerca de cumplir 50 años con este código que ha dado seguridad, no solamente a las estructuras, sino desde luego a nosotros, ¿verdad? La seguridad humana. Y quisiera que hagamos una reseña de su creación, de los momentos, del trabajo constante que se hace desde el CEFIA a través de ustedes como comisión, y de esas actualizaciones, que estemos seguros en casa también de que cada vez que hay un sismo importante, aquí se activa todo este equipo de profesionales para analizar y ver si es necesario hacer algún ajuste. Bueno, no, los sismos no la activan, está activa permanentemente. Bueno, es por dicha. Sí, trabajamos, nos reunimos una vez por mes y trabajamos en capítulos cada 15 días, estamos redactando el código que esperamos sea 2023, ya está prácticamente listo, nos faltan unos retoques y algunos problemas de edición que tenemos que lograr con el colegio. Pero ahí vamos. Mire, la Comisión del Código Sísmico se inició en la Escuela de Ingeniería Civil. Ahora es una comisión técnica de este colegio, pero se inició en la Ingeniería Civil con el recordado don Rodolfo Herrera y con otra serie de profesionales también muy valiosos como don Franz Sauter y otros que aportaron muchísimo a la ingeniería sísmica de este país. Y se dio un caso muy importante, que era que el doctor Jorge Gutiérrez, que Dios goce también, estaba estudiando, haciendo su doctorado en Estados Unidos precisamente en el área. Entonces él redactó el borrador original del código. Y entonces con ese borrador se terminó de afinar aquí junto con toda la comisión.
y ese código ya ha tenido varias versiones, 2074, 86, 2002, 2010, con una revisión 2014 y esperamos que salga ahora 2023. Don Miguel, ¿y cuánto ha evolucionado ese código? Hemos dejado de usar algunos materiales, como usted decía, el adobe en su momento. ¿Ha ido en ese tipo de evolución desde materiales hasta, no sé, analizar mejor las zonas sísmicas de nuestro país? ¿Cómo ha sido esa evolución y en qué aspectos? Sí, eso de las zonas sísmicas es bien interesante. En el 74, como no se tenía mucha información de la amenaza sísmica y los datos costarricenses, Costa Rica se consideró como una sola zona sísmica. Después vino en el 86 con un estudio que hizo la Universidad de Stanford y entonces en vez de clasificarlo por zonas, se sacó un mapa con un mapa de isoaceleración. Entonces, donde usted estuviera localizado en el país, veía el mapa de isoaceleración, bueno, a mí me toca esta aceleración de diseño. Después en el 2002 ya se ingresó con el concepto de zonas, siendo la zona más sísmica toda la que está a lo largo del Pacífico y la menos sísmica la que está hacia el lado norte. Y ese mapa de amenaza sísmica se está constantemente renovando, ¿verdad? De hecho, en el 2010 cambió un poco y ahora para el 2023 va a volver a cambiar otro poco. ¿Por qué? Porque entre más datos hay, más conocemos la sismicidad, mejor se afina el mapa de amenaza. Y en cuanto al uso de materiales, ¿también ha modificado eso? Total, el avance que ha habido en concreto reforzado ha sido extraordinario, de tal manera que se incluyen todos los avances que hay en esto. En Costa Rica recientemente se ha iniciado el concepto de construcción de losa plana y entonces como no existía ese requisito en el código, la Comisión del Código se propuso redactar un suplemento que ya está publicado sobre diseño de estructuras con losa plana. De hecho lo llamamos mixtos de losa plana porque el sistema sismorresistente tiene que seguir siendo eficiente y estar presente en el sistema. En la mampostería se ha tenido un avance sustancial, al extremo que antes teníamos 3 tipos de mampostería y también el conocimiento que tiene la gente que la construye y la gente que la produce y la gente que la diseña ha hecho que para el próximo sismo solamente aceptemos mampostería clase A, o sea, de primera calidad. Para quienes están cerca o han escuchado un ingeniero, una ingeniera, un arquitecto, una arquitecta, es común a veces cuando hablamos de sismos escucharlos hablar del capítulo 17. Siempre hablan del capítulo 17. ¿En qué consiste ese capítulo, don Miguel? El capítulo de diagnóstico y de reestructuración. Bueno, ese capítulo se dedica a la parte de, si usted tiene una obra y tiene que restaurarla, tiene que someterse a lo que dice ese capítulo. ¿Verdad? Él le permite algunas libertades, puede no ser tan estricto como las otras partes del código, pero lo importante en ese capítulo es que la estructura logre sobrevivir a un sismo, ¿verdad? Es bien complicado cuando uno enfrenta estructuras patrimoniales, porque la estructura patrimonial tiene detrás todo un soporte histórico, cultural, que la gente de patrimonio no quiere que se lo toquen. Y sin embargo nosotros los ingenieros necesitamos hacer tal o cual cosa para que la estructura logre sobrevivir. Entonces siempre hay que llegar a una especie de acuerdo, de negociación. Y como yo le digo a la gente que trabaja en esto, porque a mí también me gusta el patrimonio, alguien tiene que perder algo. Los estructurales probablemente perderemos algo de seguridad, pero usted patrimonista perderá algo de su herencia cultural. De tal manera que la estructura pueda sobrevivir. Además hay otra cosa con las patrimoniales, que son obras que han sido hechas por generaciones. Y entonces a nosotros no nos toca como generación decir, los abuelos le hicieron mal, hagámosle esto ahora para que quede bien. No se trata de eso, se trata de agregar lo nuestro en esta generación para que la estructura logre sobrevivir y allá el problema de nuestros nietos cuando tengan que volver a intervenir. Esa es mi filosofía con respecto a obras patrimoniales. Sí, cada generación irá haciendo su aporte, su aporte. Los nietos harán otro aporte, esta generación hará un aporte adicional. Ese concepto es muy personal, no lo digo a términos del código, porque probablemente algunos de mis compañeros pensarán un poco diferente, pero esa es mi forma, porque en mi caso he intervenido una buena cantidad de obras patrimoniales en este país. Y se pueden conservar tanto esa identidad, esa cultura y hacerla segura, porque muchos de los edificios patrimoniales en nuestro país se siguen utilizando. Sí. Tenemos, por ejemplo, el Colegio de Señoritas, que es un edificio patrimonial y tiene un uso importante durante todo el año. Sí, de hecho, a mí me tocó reforzar las ruinas de Cartago. Eso para algunos patrimonistas europeos, eso es un sacrilegio lo que hicimos, ¿verdad? Pero o las dejamos como estaban para que se termine de caer, o le hacemos esto, aunque no les guste a los patrimonistas, para que dure.
Y las podemos apreciar. Y las podemos apreciar y las podemos usar. Claro que sí. Ya de hecho se abren al público y la gente entra. Es bellísimo. Tranquilo. Yo creo que la mayoría de los costarricenses desean venir o que vienen a Cartago, valga la redundancia, a ver la basílica o a visitar la Negrita, aprovecha de una vez para ir a ver las ruinas porque... Y está abierta. Claro, y tienen ese elemento cultural que nos llama tantísimo la atención. Don Miguel, y volviendo al código, nosotros si tuviéramos que vernos en alguna especie de ranking, si es que existe además a nivel mundial, nuestro código es de los mejores, de los intermedios, ¿cómo estamos en esa línea? Yo diría que nuestro código es bueno, ¿verdad? De hecho, estamos trabajando nosotros con un grupo chileno y con muchos países latinoamericanos para tratar de hacer un código modelo para América Latina, ¿verdad? Los chilenos nos dieron ese nivel de importancia para que tuviéramos voz. Lo que pasa es que también en los países vecinos se trabaja muy bien. Ya, por ejemplo, si usted va a las normas guatemaltecas, son realmente muy buenas. La salvadoreña está en plan de renovarse y se va avanzando. Los panameños han trabajado bastante de la mano con el ASCE, el libro de cargas de la American Society of Civil Engineering. Los nicaragüenses también. Y así en general. En realidad yo creo que el código nuestro es bueno, hay que respetarlo. No podemos decir que sea el mejor de la América Latina, tiene sus deficiencias, pero a nosotros nos cumple el cometido que se quiere. Hacemos nuestra segunda pausa comercial y regresamos para seguir conversando sobre los sismos y las edificaciones en nuestro país. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos le invitan a ser parte del Congreso Infraestructura Vial y de Transporte, una visión de futuro. Conozca sobre las últimas tendencias en materia de infraestructura, así como casos de éxito en movilidad de transporte a nivel mundial. 22 y 23 de febrero. Auditorio Cefía. Coorganiza Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Patrocinan. Para mayor información, visite las redes sociales del Cefía. En cuanto a viviendas de interés social, y se lo pregunto sobre todo, don Miguel, porque tendemos o alguien podría pensar que los edificios más resistentes quizá únicamente están en obras muy nuevas o en obras en donde hay una inversión económica mayor, pero por eso quisiera un poco desmitificar esto. Las viviendas de interés social son sismos resistentes, tienen estas condiciones particulares que están normadas en el código. Sí están normadas, sé que muchos profesionales participan en ellas para reforzarlas y diseñarlas, ¿verdad? Si se sigue lo que dije al inicio, resistencia, rigidez y ductilidad en cada una de las direcciones y tras de eso sumamos que el techo es un elemento estructural, entonces son seguras. Probablemente no vayan a sobrevivir intactas al sismo, pero no te van a caer encima, a no ser que sean estructuras sumamente frágiles. Le voy a contar una anécdota. En junio de 1990 fue la época del enjambre sísmico de Puriscal. En esa época yo estaba muy relacionado con la Comisión de Emergencias porque un amigo mío la dirigía y me pidió ayuda. Entonces me fui a Puriscal y me encontré una casa donde podía identificar cada uno de los bloques de la casa. Tal era el nivel de grietas que todos los bloques se hacían evidentes. Cuando se vino el sismo de diciembre, yo dije, no, yo tengo que ir a ver esa casa. A ver qué pasó. A ver qué pasó, porque que había quedado toda floja. Llegué en diciembre y efectivamente la casa se había caído por completo. Y me dice el señor, como estábamos en Navidad, estábamos haciendo tamales ahí adentro, ¿verdad? Y todos logramos salir con mi chiquita, excepto el gato. El gato está ahí abajo, ¿verdad? Entonces, la autoconstrucción es muy peligrosa. ¿Verdad? Porque usted no sabe qué resistencia, qué rigidez y qué ductilidad le va a dar a cada dirección de la casa. Y sobre todo el cuidado del tipo de material que va a usar. Ya para finalizar, quisiera que usted le pueda dar un mensaje a todos los que están en casa y pensemos en todas las edades, en todas las generaciones que nos están viendo y que no somos ajenos por nuestra edad, nuestra zona geográfica, a enfrentarnos a
las emergencias que se deriven de un sismo. ¿Y qué mensaje le puede dar usted, don Miguel, no solamente como profesional que participa en la redacción del Código Sísmico, sino también como una persona que ha tenido todas estas experiencias, que ha visto inmensidad de situaciones, de tragedias en países muy cercanos, en otros no tanto, y también ha visto el comportamiento en nuestro país luego de un sismo? ¿Cuál mensaje le puede dar a quienes están en casa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer con un terremoto es mantener la calma. Los sismos duran entre 30 segundos a lo más un minuto. En ese tiempo usted no tiene tiempo ni de reaccionar ni de hacer nada para salvaguardar a todos. Tal vez usted mismo nada más, ¿verdad? Entonces, mantener la calma. Si le da la oportunidad de acercarse a un elemento estructural que usted considere suficientemente resistente, arrímese a él. El cuento de meterse debajo de una mesa puede resultar o puede resultar también fatal, dependiendo de lo que vaya a caer encima de eso. No creo que sea lo importante. Eso de meterse bajo un marco de puerta, eso no se lo recomiendo a nadie, porque los dinteles de puerta son los primeros que se rompen. Entonces, mejor arrimarse a elementos fuertes, resistentes. Usualmente uno de los puntos bien resistentes de las casas son las paredes de los baños, porque ellas forman una especie de cajón y el cajón es muy resistente. Entonces eso es lo que hay que tratar de lograr. Pero primero calma, y después de que pasa el movimiento, salir y revisar su casa, revisar los alrededores, la deformación del suelo, las grietas que le podían generarse en puertas, dinteles, ventanas o en puertas, y ver en qué condición quedaron los apoyos de la casa. Don Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, y además le agradezco en su persona y que por favor le pueda dar a los profesionales este agradecimiento por mantenernos seguros, porque ustedes hacen un enorme trabajo para mantenernos seguros a todos los ciudadanos. Bueno, eso es una labor que se inició en el 73 con muchos profesionales muy respetados en este país, que han aportado muchísimo. Nosotros somos los herederos de ellos, estudiamos con ellos, nos formamos con ellos, y nos tocó ser recibir la guía de ellos cuando empezamos en el código. Ahora ya muchos de nosotros vamos de salida, y entonces estamos tratando más bien de pasar la estafeta a la gente joven, que hay gente muy bien preparada en el país y que en algunos y en muchos casos y en muchos puntos nos superan. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Miguel. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CEFIA. Los esperamos de hoy en 8 días.